Sí, voy a empezar a grabar. Pero usted va a comenzar con sus preguntas. Sí, voy a hacer la presentación. Buenas tardes, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este segmento de Hablemos de Finanzas. Hoy para mí es un momento súper especial porque tengo a un gran referente de mis tiempos de estudiante en economía, aunque directamente no me dio clase. Los escritos, sus videos para mí fueron una base fundamental en el desarrollo de mi carrera. Y algo que me quedó bastante, bastante impregnado era que en una de sus publicaciones, en una de sus entrevistas, usted, don Néstor, dijo que el economista era meteorólogo, era mercadólogo, era abogado, era administrador y era multifacético. Tenía que conocer ampliamente muchas profesiones. Entonces yo decía, ay, eso yo estudiando hace tal vez más de 15, 20 años, y entonces yo decía, qué bonito mi carrera. Aunque cuando elegí la carrera de economía no estaba tan identificada con ella, me fui enamorando y pues actualmente yo le digo que es una de mis pasiones, tanto la economía como las carreras sociales de desarrollo personal, porque me he desarrollado en ambas vías. Pues Sí. para mí es un gran gusto, don Néstor, tenerlo acá, y hoy invitamos también a mi estimado colega Luis Morales, porque para nosotros como economistas es un gran evento, un gran momento tenerlo a usted en este conversatorio. Gracias. Me encantaría, don Néstor, que pues pues se presente, porque en este caso este programa va a ser transmitido tanto a nivel nacional como a algunas personas internacionalmente. Entonces me encantaría que se presente, y hoy vamos a hablar del tema del desarrollo de las pymes en Nicaragua, un tema que tiene mucho contenido, mucha importancia en el desarrollo de la economía de un país. Don Néstor. Sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Néstor Avendaño Castellón, formado como economista desde la raíz hasta la última rama de este árbol. O sea, nunca he estudiado otra carrera, pero sí comparto la opinión de que el economista debe leer, aunque sea de las demás profesiones, para poder enriquecer su opinión económica, tal como usted lo dijo, y que quedó impresionada en aquellos tiempos. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, cuando no tenían los apellidos de Managua y León. Era una sola UNAM, lo que hoy es el recinto universitario Rubén Darío. Ahí estudié mi licenciatura. De un día a otro pasé a trabajar, terminé mis estudios, pasé a trabajar al Banco Central, contratado por o llamado, mejor dicho, por un profesor a quien recuerdo y estimo mucho, Dios lo tiene en vida, Leonel Fletes, que fue el primer máster en cuentas nacionales del país. Trabajé ahí, fui seleccionado como un estudiante para buscar mi posgrado en Estados Unidos, y teníamos que aplicar a una lista de las 10 primeras universidades para saber quién nos aceptaba, cuál universidad nos aceptaba. Y si nadie nos aceptaba, teníamos que regresarnos a Nicaragua. Y si nos aceptaban, teníamos que trabajar en el Banco Central tantos años como nos mantuvo estudiando. A mí me aceptó una universidad, Yale University, la Universidad de Yale, una muy distinguida universidad estadounidense, donde pasé mis estudios de maestría y doctorado en econometría, y por supuesto ha sido uno de los mejores momentos de mi vida estudiantil. Nunca imaginé en mi vida haber llegado a una de esas universidades que les llaman Ivy League Universities. Tuve profesores como el muy bien recordado profesor James Tobin, en paz descanse, premio Nobel de Economía. También tuve de profesor, no era premio Nobel en ese momento, Joseph Stiglitz. O sea, uno se sentía como una hormiga,
frente a estas autoridades académicas en economía y uno se siente realmente muy pequeño cuando uno escucha a profesores así. Quedé muy impresionado de haber sido alumno de ellos. Regresé al Banco Central, trabajé 26 años en 5 administraciones públicas, porque yo me fui a estudiar en los años 70 y terminé mi trabajo en el sector público en el año 2019. Luego de eso, en el gobierno del doctor Alemán, donde hubo problemas con un colega mío que era el ministro de Desarrollo Agropecuario, Mario de Franco, es decirlo, respetado economista, a quien admiro mucho también por su gran esfuerzo, y fue la primera vez que me sentí desempleado en mi vida. Luego pasé a formar una empresa particular que le llamé Consultores para el Desarrollo Empresarial, la cual yo dirijo en este momento. Tengo ya prácticamente 20 años de estar dirigiendo COPADES, por sus siglas, al servicio de cualquier institución pública o privada, y eso sí, me buscan más del sector privado. Tengo 2 colegas en el sector gubernamental que no tenemos mucha relación, los 2 fueron alumnos míos. Ovidio Reyes, que es el actual presidente del Banco Central, y el extrañable amigo, muy recto en mi opinión, Iván Acosta, también exalumno mío en la UNAM. Ambos, yo fui profesor de ellos en la UNAM. Así que, en resumen, esa es mi vida profesional. Podemos hablar muchas cosas, pero el tiempo no lo permite. Gracias por haberme permitido, Ana María, esta presentación personal. Excelente, para mí es un gran placer, profesor. Me encantaría que en base a su perspectiva, a sus conocimientos, a toda esa experiencia que usted ha tenido a lo largo de los años, nos hable de las pymes, porque realmente para mí las pymes es un tema muy especial, muy importante en el desarrollo de una economía. Es uno de los sectores que puede ser un pilar fundamental en economía como tal. Muy bien. Hay algunos indicadores que no varían mucho en el tiempo porque son de reciente data, no son muy antiguos. Las microempresas, la pequeña empresa, aporta o contribuye en un 40% a la formación del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Creo que oscila alrededor de ese nivel. También estimo que la microempresa se ha forjado sola, con poco apoyo. Y cuando digo con poco apoyo, es que no observamos políticas públicas que van dirigidas a la formación, consolidación, desarrollo de la microempresa. Porque la microempresa debe aspirar a no quedarse como microempresa, según mi punto de vista, sino a desarrollarse y a pasar a pequeña empresa, mediana empresa y, ¿por qué no?, a gran empresa. Y hay distintas formas de organización empresarial. Por ejemplo, en la agricultura, que abunda mucho el propietario de parcelas de pequeña superficie, pueden fusionarse muchos de ellos y formar una cooperativa y se podrían convertir en una gran empresa, ¿por qué no? O sea, se creó jurídicamente la formación de esta forma de organización de la producción cooperativa, pero no hay políticas públicas que contribuyan a desarrollarla. Solo salió una reforma tributaria que alentaba, daba estímulos tributarios
a la formación, pero eso no es apoyar la microempresa para que salte a una empresa superior como una cooperativa. En eso han fallado las políticas públicas. Por lo tanto, al no darse ese apoyo, también la microempresa, la pequeña empresa, se caracteriza por lo siguiente. Los trabajadores, entre 1 y 5 personas para una microempresa, o hasta una creo que son 20 personas, una pequeña empresa, no tienen una formación técnica respetable. Esa es una debilidad de la microempresa. Los puestos de trabajo no tienen un perfil tecnológico, yo diría, mínimo para incrementar la productividad de esa microempresa. Hablo en términos generales, habrán sus excepciones. Además, la persona que ocupa un puesto de trabajo en la microempresa o en una pequeña empresa adolece de educación técnica. Ya sea una educación técnica media o una educación técnica superior. No son sujetos de crédito en el sistema financiero convencional. Por lo tanto, tienen que recurrir a microfinancieras donde la tasa de interés o el costo del dinero es mortal para una incipiente y pequeña unidad de producción. No existe un programa de transferencia de tecnología a las microempresas. Disculpen que me estoy concentrando mucho en los obstáculos que yo veo en las microempresas. No existe una transferencia de tecnología para la microempresa. ¿Por qué digo esto? La gran empresa compra tecnología, pero no la comparte con sus competidores, ni la transfiere gratuitamente a otros empresarios. Es su tecnología. En cambio, el propietario de una microempresa no tiene los suficientes recursos disponibles para comprar tecnología. Y para no ir dramatizando mucho el escenario en el cual se mueven estas empresas, sería una buena idea sugerir a las autoridades públicas que es una responsabilidad estatal transferir tecnología cuando los agentes económicos no pueden adquirirla. Por algo están formulándose políticas públicas. Cuando vemos todos estos elementos, ¿qué es la microempresa? Dice uno. Podríamos resumirla en una sola palabra. La microempresa es, por volumen, una importante actividad económica del país, pero desafortunadamente con baja productividad. Y es ahí donde yo sustento la afirmación de que la microempresa es importante, pero no puede impulsar por su propio ímpetu una mayor contribución a la formación del Producto Interno Bruto que comenté al inicio de esta parte. Así que hago esta introducción, en mi opinión, Ana María, sobre cómo estoy viendo a la microempresa. Y creo que las siguientes preguntas serán para ver cómo resolver el problema. Luis, ¿tenés el micrófono activo? Sí, no sé si se escucha un poco el sonido de la lluvia. ¿Se escucha bien, sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Sí, se escucha de bien. fondo, pero te escuchas bien. Perfecto. Bueno, tomando las palabras del doctor Avendaño, ¿verdad? Es muy importante saber que la microempresa
es la que representa un porcentaje muy grande en el mercado laboral también de Nicaragua, aunque sea informal, más del 80% del mercado laboral. La falta de políticas en realidad sería algo así, porque en Nicaragua, por ejemplo, para mí, política hay, leyes hay. Lo que hace falta es como una perpetuidad de la aplicación de las leyes. Por ejemplo, yo escribí hace poco sobre el Estado como propulsor de la microempresa. Y, por ejemplo, existe una ley, que es la ley 645, que es la ley de promoción de las pequeñas y medianas empresas. Pero acá la pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer, aparte de que exista esa ley, para hacerla llegar a las pequeñas empresas, a los pequeños empresarios, y hacerles entender, por ejemplo, de que hay oportunidades para ellos? Porque si nosotros leemos la ley, todo está escrito ahí, que el Estado tiene toda la obligación de apoyar a la pequeña empresa. Pero, ¿cómo nosotros podemos, aparte de toda esta problemática ortodoxa que tenemos nosotros de cajón en la pequeña empresa, pero cómo nosotros podemos llegar a hacerle entender a las pequeñas empresas que existen esas leyes, que incluso el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio tiene departamentos especializados para las inversiones, especializados para pequeñas y medianas empresas, y para cada uno de los rubros, ya sea cuero, calzado, madera, artesanía, y pienso yo de que si se apoyara un poco más esa forma de llegar a los pequeños empresarios para que saquemos provecho. No bastaría tal vez con alguna feria o con algún, no sé qué podría decirlo, doctor, con respecto a qué podríamos cambiar, aparte de solamente sacar una ley. ¿Qué podríamos cambiar? La pregunta. Sí. Aparte de solamente emitir Bueno, una ley. le Se diré quedó algo. congelado, Luis. Sí. ¿Se oye? Sí, se escucha. Le diré algo. Si fuera por leyes, ya seríamos un país desarrollado. Aquí abundan las leyes. Incluso he oído a abogados decir que Nicaragua tiene, por ejemplo, las más excelentes leyes mundiales del mundo, perdón, en cuanto a la conservación del medio ambiente. Pero ¿cómo hay incendios en las reservas naturales? Hay destrucción de la calidad del aire, del agua, etcétera. Y tenemos las mejores leyes. Hubo un ministro del gobierno, creo del gobierno del ingeniero Bolaños, que era supervisor mundial del medio ambiente mundial. Y la laguna de Tuticoa se estaba perdiendo. Entonces, y no honra el nombre de su cargo, que estaba en una directiva mundial de protección del medio ambiente mundial. Entonces, por leyes, si fuera solo por leyes, estimado Luis, ya seríamos un país desarrollado. No olvides el concepto de es economía. Economía es la ciencia que distribuye los escasos recursos, tierra, trabajo, capital, para satisfacer las necesidades ilimitadas de una población. Esa es la ciencia que estudiamos. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo en Nicaragua para no llegar a ese nivel, no llevar de la mano a la microempresa a un nivel de desarrollo respetable, de consolidarla como una unidad eficiente, con alta productividad, con conocimientos de mercado, con destinos de su producción muy bien
diseñados y alcanzados, programados. ¿Por qué no lo tenemos? Porque las políticas se llevan a cabo con recursos y esos recursos no los tiene el Estado, desafortunadamente. No voy a entrar a analizar si hay o no hay corrupción en las líneas del sector público, en las filas del sector público, pero te diré que no existen programas, llamémosles, efectivamente diseñados para llevar a cabo esa tarea. Al final, un dato de hoy, veo que el BCE entregó hace unos días un préstamo que va a ser ejecutado por dos bancos, Banpro y BDF, para el desarrollo de la microempresa. Yo me pregunto, ¿qué se entiende por el desarrollo de microempresas en ese préstamo? ¿Será para dotarlos de maquinaria y equipo? ¿Será para un entrenamiento en la línea de la producción para los trabajadores que están en una microempresa? Hay que traer a expertos a que enseñen, llamémosle así, a trabajar con una mayor productividad. Se introducirán los registros contables que se requieren en estas empresas para que tengan una idea, una noción de lo que es el costo de producción, las utilidades, la tasa de utilidad neta de la empresa. No sabemos. Y lo peor sería que sea un préstamo para que vayan a comprar materias primas y seguir produciendo como están produciendo hoy. Sería un graso error. Creo que un programa para microempresas debe contar con suficientes recursos, pero que sean destinados a la inversión en la microempresa, a la formación técnica de los trabajadores de esa microempresa. Fíjate que es muy lamentable entender o aceptar, mejor dicho, que la amplia mayoría de trabajadores de un país está en la microempresa. Está en el sector que en una forma bastante peyorativa se le denomina el sector informal de la economía. ¿Y por qué informal? Porque no paga impuestos, ni, hablo en términos generales, ni cotiza la seguridad social. Y cuando nosotros nos vamos a analizar o a revisar las estadísticas nacionales, encontramos profundamente decepcionados de que alrededor de un 80%, tal vez sea un 70% hoy, porque hablaban 60% antes de estas dos crisis que tenemos. El 70-80%, en mi opinión, hoy, de los ocupados en Nicaragua, trabajan en empresas que no llevan registros contables. Hemos visto que el sector formal se viene reduciendo. Yo estimo de que menos del 20% de la población económicamente activa es ahora el sector formal de la economía. Estimo alrededor de un 17%. Ha habido un drenaje del número de trabajadores que cotizaban la seguridad social desde hace 3 años, incluyendo el actual. ¿Y a dónde van estos trabajadores? A sobrevivir. No estamos en un país desarrollado donde el Estado entrega un subsidio por desempleo, como lo vemos ahora en Estados Unidos. Aquí no. Aquí el Estado, después de ver gasto social, en este caso educación y salud y recreación y cultura, donde se va casi el 60% del gasto del presupuesto, solamente puede distribuir, voy a decir una palabra algo dura, miseria fiscal. No hay suficientes recursos. Por consiguiente, yo no podría decir, Luis, de que con suficientes leyes podemos desarrollar mejor esto. Toda ley
es aplicada si hay recursos y si hay voluntades políticas en desarrollar una actividad en particular. Y esa voluntad, don Doctor, Néstor. tenemos Sí, Luis, ¿no te escuchas? Diga. Sí, no. Sí, hablo. No, yo lo que le quería comentar al doctor, pues prácticamente es que tomando una correlación que hay entre la productividad, la demanda agregada, que eso incluye a las pequeñas empresas, negocios locales, industrias locales. Hay una correlación muy fuerte, ¿verdad? Es determinante incluso la demanda agregada con la productividad. ¿Y cree usted, doctor, de que podríamos nosotros ayudarnos a salir de esta crisis? Porque la crisis la viven tanto empleados como pequeños negocios, pequeñas industrias. ¿Cree usted que podamos nosotros salir o apoyarnos, ayudarnos más con consumo local, de productos locales? Tomando en cuenta, ¿verdad?, de que, porque una de las cosas que por ejemplo, la población, de lo primero que se queja es de que los productos son de muy baja calidad o, por ejemplo, con los zapatos no son confortables, ergonómicos. Pero yo sigo, yo como estudiante de las ciencias económicas, yo pienso de que si nosotros comenzáramos a preferir producto nacional, a diferencia del producto importado, porque podemos nosotros ver de que el mercado nicaragüense está abarrotado de bastante producto importado y de muy baja y mala calidad. Que si nosotros tuviéramos esa perspicacia de preferir y de buscar oportunidades, buscar opciones nacionales en vez de preferir importaciones, estamos en lo correcto, que nos apoyamos más en salir de esta crisis. Por supuesto. ¿Qué comentario nos podría hacer, doctor? Claro, eso sería una válida idea para toda esta gama empresarial pequeña y micro que existe en el país. Pero eso demandaría la oficialización de un programa nacional de sustitución de importaciones para que tenga un carácter legal. Por ejemplo, tú entras a un supermercado y miras legumbres, frutas, verduras importadas que pueden ser producidas localmente en gran parte. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros productores agrícolas? Aquí viene la inversión extranjera directa y no se establece ninguna relación entre esta empresa con los productores de insumos que pueden ser adquiridos por esa empresa inversionista extranjera para exportar productos finales al país. Yo cito un ejemplo. Aquí comenzó cuando estaba en manos de una empresa italiana, Parmalat, que había comprado La Perfecta, la productora de leche pasteurizada. Comenzaron a colocar jugos de naranja en envases de cartón. Entonces yo me pregunté, ¿de dónde obtienen el jugo de naranja para ofrecer este producto? Me sorprendí cuando me contestaron, el jugo concentrado lo importamos desde el estado de Florida, ahí en Estados Unidos. Entonces les hice una pregunta. ¿Por qué no capacitan a nuestros agricultores, productores de naranja, en elevar la calidad de producción de naranja y en vez de estar importando el concentrado desde Estados Unidos, lo compran y ayudan a desarrollar a esta gran cantidad de agricultores que están en el país? No se les ocurrió nunca eso. Entonces, ¿por qué? No existe un programa nacional de sustitución de importaciones que sean respetados, que sea respetado por todos los agentes productivos del país. Porque pueden existir las leyes, pero nadie los hace porque no hay sanciones. Una ley para que tenga resultado debe llevar sanciones.
y por lo tanto se puede sancionar a aquel que siga comprando materias primas importadas o productos finales importados a sabiendas que se puede producir en el país. La ley es coercitiva. Entonces, y eso no es para ahuyentar al inversionista, sino para coadyuvar al desarrollo y bienestar social de los nicaragüenses, que es una tarea de nacionales en primer orden y de los extranjeros que radican en el país en segundo orden. Entonces, te reitero, Luis, no hay que poner solo leyes, hay que aplicarlas. Y si no se aplican, pues seguimos en el estado en que nos encontramos. Pero comparto tu idea, excelente idea es establecer un programa nacional de importaciones, eje de desarrollo económico y social de Nicaragua. Un eje de desarrollo. Pero hay que elevarlo, hay que discutirlo, hay que dialogar. En este momento, políticamente, no veo posibilidades de diálogo. También hay que considerar otros problemas. Pero todos estos problemas solamente se resuelven con el diálogo. Y no haciendo grandes monumentos a las ideas que tenemos para el desarrollo. Paso a paso y muy sencillo. Identificando los productos que se van a producir y a mejorar en su calidad, la micro y la pequeña empresa pueden dar un salto cualitativo mucho más grande que esos deseos de programación productiva. Justo eso se conecta con la segunda parte de este conversatorio que tenemos, que es la educación financiera. Porque para mí es una base fundamental para un desarrollo, para el conocimiento, para la información, porque yo soy de la idea que el desconocimiento cobra y cobra demasiado caro, porque lastimosamente nuestros productores simplemente toman su producción y la trasladan en bruto. Yo he hablado con muchos productores nacionales, muchos artesanos, y les digo, transformen, empiecen a industrializarse. Yo no es que esté en contra de lo hecho a mano, pues está bien, tiene su valor. Sin embargo, si nosotros no empezamos a transformar esa cultura de una semi-industrialización a una industrialización paulatina, vamos a tener mayores limitantes y el círculo de pobreza va a aumentar. Entonces, ¿qué es el punto acá? El punto es la educación. La educación, porque la educación es la base del desarrollo, la base de las transformaciones sociales y culturales, humanas, para poder lograr una mejor condición de país. Y todos los puntos que usted ha hablado me llevan a un concepto que yo tengo, que es transformar la cultura empresarial, porque lastimosamente nuestras pymes, nuestros medianos, pequeñas empresas no se visualizan como tal. Te dicen, yo tengo un pequeño negocio. Ok, el pequeño negocio posiblemente tenga 10, 15 trabajadores, posiblemente tenga un volumen de 100,000 córdobas, digamos que al mes, un monto X, pero ellos siempre se están visualizando como pequeños, porque en su día a día ellos no invierten y la palabra inversión para mí no es simplemente el monto del capital que puedas tomar para producir más productos, para elaborar más productos, sino la inversión en conocer nuevas estrategias, nuevos procesos, nuevas tecnologías, nuevos sistemas de elaboración de productos, nuevos mercados. Acá se le da un ejemplo, yo le digo a los microempresarios que me dicen, es que no tenemos capital. Ok, hagamos un experimento. Yo te doy 100 córdobas, porque sea un monto X. ¿Qué haces con esos 100 córdobas? Ya tenés destinado en tu mente, tenés planificado qué vas a hacer. Ah, bueno, me dice, lo primero es invertir en redes sociales, porque nosotros necesitamos vender. Y yo entiendo la desesperación del microempresario por obtener dinero. Es muy comprensible.
Sin embargo, si nosotros no invertimos en estructura empresarial, en estructura de proceso, estamos echando ese dinero de las ventas en un saco roto. Y es por eso que estamos haciendo estos programas de educación financiera donde podamos decirle a la gente herramientas accesibles. Tal vez nosotros no les vamos a decir, mira, ¿dónde está el camino? Seguir recto y doblar en la próxima esquina. Porque cada uno de los microempresarios, según el sector o según su característica, va a tener una idea diferente, un criterio diferente. Sin embargo, nosotros te podemos dar un conjunto de herramientas para que los empresarios tomen decisiones conscientes y ellos mismos puedan evaluar que a mediano plazo ellos tienen que crecer. Porque yo les digo, miren, vamos a hacer un ejemplo de la economía, un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa? Si vos estás en una curva y vos te mantenés y vos bajás, subís, o te mantenés en equilibrio, todos esos procesos te ahogan porque son procesos de subsistencia, no son procesos de crecimiento, de que hoy vendí 100, pero mañana vendo 80, hoy vendí otros 100, mañana vendo 70. Te estás ahogando. Tenés que potencializar ese recurso, tenés que abrirte a nuevas ideas, porque tener un negocio no es simplemente compro un lápiz a 10 pesos y lo vendo en 15. Eso es un proceso de revender productos. Y es ahí a donde yo apuesto y le digo, yo le he comentado a Luis que uno de mis grandes sueños es empezar a transformar la cultura empresarial. Pero para transformar la cultura empresarial tengo que empezar desde abajo, desde las finanzas personales, a mi criterio. Porque si nosotros, que somos la primera empresa, no nos visualizamos como tal, entonces no vamos a poder manejar un negocio. Porque lastimosamente he conocido grandes profesionales de grandes empresas o grandes contadores que manejan el peso y el centavo de sus empleadores, pero llevan un desastre interno con las tarjetas, con las deudas, con los consumos y hasta con los mismos ingresos y con el tiempo, que es otro recurso que no hemos entendido la importancia de él. Así que me encantaría, como para segunda parte, que usted me dé su opinión sobre la importancia de la educación financiera y de las finanzas personales para el desarrollo no tanto del país, sino de las personas, que en un conjunto, en un futuro y en un conjunto puede ser del país, pero por el momento empecemos de las personas. Y por ende de la microempresa. Exactamente. Hay un gran destacado economista del cual yo aprendí mucho cuando en mi vida de estudiante, un austríaco, tal vez Luis habrá escuchado, tal vez usted en sus conocimientos de economía, Joseph Schumpeter, dicen. El empresario schumpeteriano. Me quedó grabado en mi conocimiento y no se me borra. Este gran economista austríaco decía que un empresario no debe tener aversión al riesgo. Debe preocuparse por capacitar a sus trabajadores, a los trabajadores de su empresa, para ser un poco más amable en la afirmación. Debe tener un buen control financiero de la empresa. Debe preocuparse por la tecnología que va a aplicar en la empresa. No es solamente un tema de educación financiera. Porque la pregunta de educación financiera, ¿para qué? ¿No? Para amasar una gran cantidad de ahorro o para facilitar una gran inversión en el futuro, no sabemos. Todos los empresarios y todas las personas, hablando de personas, como tú decías, Ana María, no pensando en el empresario, debe saber que no existe almuerzo gratis. No, toda persona no debe creer que hay almuerzos gratis. Todo tiene un debe y un haber.
todo costo o todo beneficio tiene un costo. Siempre hay que inculcar en la mente de la persona que si tiene algo es porque debe algo. Nada es gratis. Hasta el que nos inventó la contabilidad, un fraile italiano, Luca Pacioli, decía que no hay almuerzo gratis. Siempre existe un debe y un haber. Eso tampoco se me olvidó cuando yo estudié contabilidad. Entonces, hay que decirle esto a la persona. No, si le regalan algo, es que están pensando que usted debe dar algo más tarde. No crea de que le están regalando. Todo, hay un debe y un haber. Entonces, en la cultura financiera, hay que, en la forma más elemental posible, hay que inculcar a las personas que cuáles son las principales variables que nos llevan a una toma de decisión. Primero, ¿para qué quiero ese recurso? No es que voy a ir a pedir porque quiero pedir para ver qué hago. Que ya debe tener un programa de cómo utilizar un recurso financiero. Una idea esbozada. Ellos pueden tener ya cuál es el capital físico que necesitan, que debe ser comprado con un capital financiero. Por ejemplo, el pequeño local de una microempresa. O, hablando de los zapatos, el ejemplo, una máquina de coser zapatos. Y no hay que tener problemas de que sean hechos a mano. En la década de los 70, los zapatos hechos a mano en Nicaragua eran productos de exportación a Estados Unidos y eran zapatos muy caros porque tenían una excelente calidad. Además, hay muchas personas en países de economía avanzada que no les interesa el zapato hecho a máquina, que sacan ya el producto de una forma automática, sino el esmero de que ha sido hecho a mano. Entonces, ¿qué es lo que piensa hacer usted con el capital financiero? Segundo elemento, ¿cuál es el costo de ese capital financiero que usted desea? Y ese costo lo medimos con la tasa de interés del mercado. Y por supuesto, con las elevadas tasas de interés que observamos, ¿quién va a ser el valiente que se va a atrever a endeudarse? Nadie. Aunque hay algunas personas que por el afán de tener algo no meditan en eso y después no pueden cumplir con sus compromisos de pago y pierden el activo que adquirieron, el activo fijo, la maquinaria o el local donde están trabajando. Y es ahí donde yo digo que la educación financiera de una persona o de una microempresa debe estar respaldada por políticas económicas nacionales. Y voy a comentarle un ejemplo triste, muy triste para mí como economista. Yo no me eduqué en el Banco Central de hoy, yo me eduqué en el Banco Central de la década de los 70. Cuando digo esto siento que cada día estoy más viejo, pero en la década de los 70, el Banco Central incidía en la producción. ¿Cómo? Hay centros que formulan proyectos para las empresas. Hay que formar un semillero de proyectos para microempresas. Y esa es una responsabilidad estatal, no es una responsabilidad privada. Es una responsabilidad pública. Se pone a competir la asignación de un proyecto, como cuando uno es aceptado en un estudio en una universidad. Y la gana aquel que demuestra que es capaz
de hacer, producir y desarrollar ese proyecto. Eso sería fabuloso que lo tuviéramos. Se perdió la banca estatal de fomento a la producción. En las reformas estructurales que vivimos desde los años 90, viene el FMI y da la orden, cierren este banco que provoca solo déficit al país. Bien, dicen. Entonces se pierde un instrumento estatal para poder llevar a cabo, Luis, todas estas ideas que hemos hablado, como desarrollar un programa de sustitución de importaciones. Este es el objetivo gubernamental y por lo tanto está el instrumento del gobierno para hacer cumplir esa ley. Entonces la persona podría acogerse a un financiamiento que no tiene los términos financieros con que les cobran en el sistema bancario convencional. Pero esa es una política que se implementa desde un banco central, que se preocupe por esa producción de microempresas, pequeñas empresas. Yo sacaría un poco la mediana empresa, esa entra en otro estadio de juego, pero estamos hablando de pequeñas empresas y microempresas que caminan solas en este país. Precisamente, doctor, es interesante lo que dice con respecto a el apetito del riesgo, que es lo primero que deberían de tomar los microempresarios, o por lo menos comprender, ¿verdad?, lo que es el apetito del riesgo, en el sentido de qué tanto se van a arriesgar o qué tanto aceptan el tipo de riesgo. Fue una de las cosas muy importantes que usted mencionó. Y pues fíjese que yo recuerdo que usted una vez en clase nos dijo de que usted del pensar, y está demostrado, de que un pueblo sin mercado no progresa. Yo me he puesto a pensar, ¿qué pasará, doctor, si se construyen así algo similar a los mercados, pero que sea específicamente para producción y especialización de productos que se consumen? Por ejemplo, hacer galerones donde están dotados de maquinaria y dotados de equipos y tecnología, y que sea solamente para producir zapatos, y que todo el zapatero, en vez de estar produciendo, ¿verdad?, zapatos en su casa, se le destine un área en ese galerón, como se hace en el mercado, y que darle, pues, lógicamente hablando, como un apoyo nacional, un apoyo gubernamental, ¿verdad?, y equiparlos y dotarlos a ellos y darles su espacio para que allá ellos puedan dar el empleo y de una forma como al estilo de cooperativa poder implementar esos proyectos en cada una de las ciudades del país, y así hacerlo también con la artesanía, con el zapato, con la madera, que son productos muy demandados y muy importantes en la producción. Eso tendría éxito, como decía Ana María, si hay una educación de por medio. Los vas a reunir. ¿Y ahora qué? Debemos convertir a los carpinteros en ebanistas, incluso para exportar muebles al exterior. Ese es el verdadero desarrollo, crecimiento de una pequeña empresa, de una microempresa. Ese es el mejor, me recordaste lo de madera, ¿ok? ¿Cuál es el plan de trabajo para convertir a un carpintero en un ebanista? No es solamente dándole recursos financieros, no es solamente darle maquinaria, no es solamente darle tecnología, no es solamente darle el local donde va a trabajar. Lo principal es educarlo técnicamente para que supere su estatus de carpintero
a ebanista. Por lo tanto, se da un salto de productividad. Un gran salto de productividad. La productividad en Nicaragua es muy baja, incluyendo a las grandes empresas. La productividad en Nicaragua está en el suelo. Entonces, un gran problema es cómo salir de la baja productividad. Y en esa baja productividad, los que están más hundidos son los propietarios de micros y pequeñas empresas. Pero esa idea es formidable. Formidable. Pero, ¿qué se necesita? Que el Estado tenga no solamente la voluntad, sino tenga los instrumentos económicos para llevar a cabo ese proyecto. Yo veo mucho, aquí hay dirigentes de microempresas, pequeña empresa, yo no sé, ellos son amigos míos y a veces tengo rato de no verlos porque ocupan cargos en directivos, como directivos en bancos, andan otros en las nubes políticas, bueno, en fin. Son representantes de la microempresa, son los mismos, pero la microempresa no avanza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Digo yo. No están esos programas económicos muy bien definidos, soportados con recursos y animados para aglutinar a estas personas que laboran en pequeñas microempresas, incluso son empresas individuales en gran parte de ellos. Y decirle, aquí está esto para elevar la productividad y que usted mejore su nivel de vida y bienestar familiar y social. Eso debemos haberlo comenzado hace tiempo. Pero exactamente. Seguimos. Y como seguimos, algo tenemos que hacer, porque otra de las enseñanzas que me quedó de usted, profesor, es que hubo una vez que yo le escuché que dijo, si yo soy economista y estoy claro de la situación, yo no voy a venir aquí a decir que la economía está mala, un ejemplo. Yo voy a venir a dar alternativas de solución, y es por eso que yo me he quedado con eso, y desde la medida de las posibilidades de cada uno podemos empezar esos procesos de transformación. No le voy a decir que va a ser fácil, porque pues ningún reto de educación no es fácil, pero tampoco considero que, al igual que usted, me voy a quedar de brazos cruzados sin considerar hacer nada. Así que es por eso que estamos haciendo estos espacios, estas plataformas, y este sinnúmero de ideas que usted me ha dado, me han hecho como que me enfoque más a los microproyectos, más específicamente a un sector, porque si yo empiezo a querer transformar algo en volumen, aunque sea súper excelente que va a dar un resultado, lastimosamente no lo va a dar. Así que hay que empezar a trabajar en esos microproyectos. Y pues para mí ha sido un súper placer haber tenido esta sesión de conversaciones con usted y con Luis, porque ha sido demasiado enriquecedor. También quiero agradecer a Luis por estar con nosotros. Lo saqué de su trabajo al pobre, pero yo le digo, vos sabés cómo soy yo de inventora, vos sabés cómo soy yo de creativa. Yo ahorita el 7 de octubre es el Día Internacional de la Educación Financiera, y yo quiero hacer un congreso con toda la gente de España, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Guatemala y de España, que yo he conocido, hablando de educación financiera. Porque si nos ponemos a ver una bandeja de por dónde tenemos que empezar a cocinar, a buscar cómo hacer un plato, entonces es empezar por un punto. Y para mí voy a empezar por la educación financiera. Muy bien. Sí, le agradezco a usted, doctor Néstor, le agradezco a Luis, le agradezco a Buenas Vibras Coffee, que es una de esas empresas que se van desarrollando en su día a día. Ellos producían el café en la zona norte, en la zona de la Dalia, y lo exportaban, pero ahora un porcentaje
no tan significativo, pero un porcentaje de su producción se queda el consumo nacional. Ya ellos ya empacan su producción y si Dios quiere próximamente la van a empezar a exportar, pero ya con ese valor agregado, que eso es lo que nosotros necesitamos, empezar a transformar nuestra producción interna. Gracias, don Néstor. Sí, les transmiten mis felicitaciones por ese éxito que están alcanzando. Claro que sí, y cuando pueda usted los viene a visitar, ellos están de Don Parrillón, 2 cuadras arriba, se llaman Buenas Vibras Coffee, aquí lo van a atender con mucho gusto. Muy bien, muy amable, los visitaré pronto. Ok, gracias Luis, me encantaría tu despedida. Bueno, es un honor completo, ¿verdad?, haber conversado una vez más con el doctor Avendaño, con el maestro. Agradezco mucho sus palabras para nosotros, haber concordado las ideas. Creo que estamos siempre, los economistas, siempre marchando por ese camino de la búsqueda de mejorar el país. No puede existir un economista que no piense siempre en cómo mejorar las cosas. Y es por eso que nos tiene acá reunidos a los tres nosotros, ¿verdad? Con personajes tan grandes como es el doctor y maestro Avendaño. Muchas gracias por los datos que nos brindó. Con respecto a las leyes, pues igual yo cierro con lo que dije al inicio, que hace falta mucho la aplicación perpetua de las leyes, de una forma perpetua, porque ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en el país, y no solamente en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto social, en el aspecto histórico, que las leyes se fundan y no se le da ningún tipo de continuidad, y eso ya comienza a quedar en el olvido, y ese es un problema que debemos de superar, ¿verdad? Y luego pasando pues a los datos de la demanda, la productividad que debemos de aumentar, el apoyo que se le debe dar a los pequeños empresarios. Ya nosotros pues acabamos de mencionar un par de proyectos que se pueden idear para en el futuro apoyarlos de mejor manera. Muy bien. Me alegra haber compartido este momento contigo, recordando aquellos tiempos de aulas escolares universitarias. Y a Ana María, gracias, maestro. Gracias. Y Ana María, muchas gracias por haberme invitado a compartir estas ideas con ustedes, y siempre a la orden cuando deseen hablar de estos temas relacionados con las personas y las pequeñas empresas, pues aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, don Néstor. Buenas tardes. Muchísimas gracias, maestro. Buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.